Hoy nos adentraremos en los pliegues más densos y perturbadores de la mente humana, un lugar donde los límites entre la realidad y la ilusión comienzan a desvanecerse, y donde las sombras adquieren formas que parecen susurrar verdades ocultas. Allí, en ese terreno incierto, se despliega el siniestro arte de la psicología encubierta, una disciplina clandestina donde la manipulación y la sugestión no se enseñan, se perfeccionan en silencio como si fueran herramientas de un viejo ritual. Esta psicología del oculto se ocupa de estudiar los impulsos, deseos y patrones que llevan a ciertos individuos a dañar a otros con precisión quirúrgica. Se extiende como una red invisible sobre actos como el engaño meticuloso, la venganza calculada, la envidia latente, la frialdad emocional y el placer disfrazado de crueldad. Aquellos que dominan este terreno no suelen ser fácilmente identificables. Son expertos en leer el corazón ajeno, en hurgar en emociones ajenas como quien hojea un diario secreto, y luego utilizan lo que descubren como piezas en un juego que solo ellos comprenden. Su influencia permanece, aunque hayan desaparecido de la escena, como una marca indeleble en la memoria emocional de quienes los rodean. Entender este lado oculto del comportamiento humano nos permite observar con otros ojos a quienes nos rodean, especialmente a los que desean controlarnos sin que lo notemos. Cuando desciframos sus métodos, nos volvemos menos vulnerables. Nos volvemos más conscientes. Porque estas tácticas no son cosa de ficción, sino mecanismos que operan en todos los rincones de nuestra realidad, en los pasillos del poder, en las oficinas, incluso en los círculos más íntimos. Y es por eso que ahora comenzaremos a desenmascarar 10 técnicas de manipulación psicológica, cómo se aplican y, más importante aún, de qué forma podemos protegernos cuando las sentimos acercarse como un eco en la oscuridad. La primera táctica es conocida como manipulación por compasión. Esta técnica consiste en activar el impulso natural de ayudar al otro, pero torciendo ese deseo hacia fines personales. Quienes la emplean suelen construir una imagen de sí mismos como seres rotos, indefensos, víctimas del destino. Relatan enfermedades, desastres financieros o tragedias personales con una precisión que parece verdadera, aunque muchas veces no lo sea. Buscan mover fibras emocionales, provocar una reacción inmediata en quien escucha, y así obtener favores, atención o apoyo sin que se cuestione su historia. Para no caer en este tipo de trampa emocional, es vital conservar la claridad. Hay que detenerse y analizar. ¿Cuál es el contexto real? ¿Qué motivaciones hay detrás del relato? ¿Existe otra manera de ayudar sin caer en la telaraña emocional que han tendido? La segunda técnica es la manipulación por culpa. Aquí, el objetivo no es despertar ternura, sino cargar a la víctima con una responsabilidad que no le corresponde. El manipulador proyecta sus errores, sus decisiones y consecuencias sobre otros, como si fueran los verdaderos culpables de su sufrimiento. Así, logra mover los hilos desde la sombra, dejando que la culpa haga el trabajo sucio. Quien domina el arte de la culpa suele recurrir a frases cargadas de veneno sutil. Tal vez te diga que eres egoísta por no haber estado allí en un momento específico, que fallaste como amigo al no ceder a una disculpa forzada, o que como familiar has sido descuidado por no compartir suficiente tiempo. Y entonces la duda comienza a colarse como un susurro en la mente. Pero antes de permitir que esa culpa se apodere de tus decisiones, hay que hacer una pausa y mirar con distancia. Pregúntate si realmente llevas sobre tus hombros la responsabilidad por los fracasos o desgracias del otro. Pregúntate si el peso que te han hecho sentir te pertenece. Si algo no encaja, aléjate con cautela. Observa desde lejos. Quien manipula con culpa, rara vez abandona la estrategia cuando ésta parece surtir efecto. El tercer método se alimenta del miedo. En este caso, no se trata de una emoción cualquiera, sino de un instrumento usado como amenaza, como cuchilla que se mantiene al borde sin necesidad de caer. Quien manipula a través del temor, puede insinuar abandono, exponer secretos, incluso sugerir un daño directo. Aunque la amenaza no siempre se concreta, la semilla del miedo ya ha sido sembrada, y desde allí crece el control. En momentos como ese, mantener la mente clara es más que un acto de defensa, es una necesidad. Hay que discernir si el peligro es real o parte de una farsa emocional. Si la situación se vuelve peligrosa, es crucial buscar respaldo, ya sea en personas cercanas o en quienes puedan ofrecer protección. El aislamiento es la cueva del manipulador, pero la compañía lo deja sin poder. Luego está la técnica de la distorsión, mejor conocida como manipulación a través del engaño. Aquí,
Las verdades se desfiguran y las mentiras se visten con trajes de gala. El manipulador miente con convicción o altera detalles con tal precisión que sus relatos parecen invulnerables. Puede inventarse títulos, fortunas, conexiones influyentes, todo diseñado para proyectar una imagen de éxito que no tiene raíces en la realidad. Al abrumar con una corriente de medias verdades, logra que el juicio de la víctima se tambalee. Y sin ese juicio, la puerta queda abierta para que el control se instale. La mejor defensa en estos casos es desconfiar de lo que brilla demasiado. Investigar en silencio. Consultar con terceros. Buscar señales que respalden o desmientan lo que se ha dicho. Porque detrás de cada historia perfecta suele esconderse una fisura. La quinta forma de control se basa en el compromiso forzado. Aquí, la trampa se disfraza de acuerdo, de promesa. El manipulador siembra una petición envuelta en afecto o necesidad, esperando que accedas sin darte tiempo a pensar. Puede ser dinero, un favor, una acción que no deseas realizar. Lo importante no es el acto en sí, sino la promesa obtenida. Una palabra dada bajo presión tiene un valor que pocos se atreven a romper. Para no caer en esa red, hay que aprender a identificar las señales antes de que el lazo se cierre. Antes de ofrecer una afirmación, incluso si parece trivial, respira y piensa. Lo que se dice puede convertirse en una cadena si no se ha elegido libremente. Y si decides aceptar ese compromiso, asegúrate de que sea una elección consciente y no una reacción al juego de influencias que te rodea. La sexta estrategia se esconde tras la ilusión de lo raro, de lo escaso. Es la manipulación por escasez. Aquí, el truco consiste en sembrar la idea de que lo que se ofrece es limitado, casi inalcanzable. Los expertos en esta táctica saben que el deseo se dispara cuando creemos que algo puede desaparecer. Tal vez te digan que es una oferta irrepetible, una oportunidad que nunca volverá, o que solo quedan unas pocas piezas, como si el tiempo fuera un cazador que se acerca. La ansiedad hace el resto. Pero para escapar de esta red, hay que frenar el impulso y preguntar con frialdad si lo ofrecido realmente es necesario, o si solo estás reaccionando al miedo de perderlo. Porque muchas veces, lo urgente no es importante. Luego aparece una forma más sofisticada, la manipulación a través de la autoridad. En este terreno, la obediencia se convierte en el arma perfecta. Algunos se presentan como figuras de poder, como si su sola presencia validara lo que dicen. Otros fingen conocimiento, se disfrazan de expertos en campos que el otro desconoce. Y cuando la otra parte tiene poca información, la ilusión de autoridad se fortalece. En ese momento, quien parece tener la verdad suele ganar. Por eso es crucial mantener activa la mente crítica, incluso frente a quienes ocupan puestos de poder o aparentan saberlo todo. No todas las órdenes deben cumplirse, no toda instrucción es válida. Si algo no te convence, busca una segunda opinión, alguien que no esté atrapado en la misma telaraña. La octava técnica lleva el nombre de manipulación por presión. Aquí, el arma no es la astucia, sino la fuerza directa. Gritos, amenazas, palabras duras. Es una forma de imponer voluntad sin espacio para el diálogo, una manera de doblar la voluntad ajena a través del miedo al conflicto. Quienes son más vulnerables, quienes dudan de sí mismos, suelen ceder más fácilmente. Para resistir esta embestida, hay que hacerse una pregunta esencial. ¿Realmente debo hacer lo que me exigen o hay otra salida? En muchos casos, alejarse es la opción más segura. Y si la situación se vuelve insostenible, encontrar apoyo en alguien fuerte puede marcar la diferencia. Y entonces, casi sin que se note, surge la manipulación más envolvente de todas, la seducción. Aquí no hay gritos ni amenazas. Hay encanto, una sonrisa medida, palabras suaves, miradas que sugieren más de lo que dicen. Quien manipula a través de la atracción juega con las emociones y los deseos, y puede llegar a prometer afecto, atención, incluso amor, solo para obtener lo que desea. Es una táctica peligrosa porque apela a lo más profundo del anhelo humano, ser querido. Pero no todo lo que se presenta como afecto lo es. A veces, el brillo solo cubre un vacío, y detrás del coqueteo se esconde una intención mucho más calculada. Para protegerte de esta forma de manipulación disfrazada de atracción, lo primero es anclarte en ti mismo. Respira. Haz una pausa antes de responder al impulso emocional. Pregúntate si lo que estás sintiendo es genuino o si ha sido cuidadosamente provocado por alguien que entiende cómo tocar tus puntos vulnerables. La atracción puede ser un velo,
y detrás de ese velo no siempre hay sinceridad. A veces, solo hay intención de control. Y entonces llegamos a una de las técnicas más sigilosas y comunes, la manipulación por culpa o vergüenza. Es una estrategia que no siempre se manifiesta en palabras directas. A veces se esconde en silencios prolongados, en miradas calculadas, en frases que parecen inocentes, pero dejan una herida invisible. El manipulador en este caso busca que el otro se sienta mal consigo mismo, no porque haya hecho algo malo, sino porque no ha cedido a sus deseos. Frases como "te vas a arrepentir si no haces esto por mí", o gestos fríos que transmiten desaprobación son señales de este juego psicológico. La culpa se convierte en una cadena, y la vergüenza, en un candado. Para no caer en esta red, es necesario escuchar lo que ocurre dentro. Observar tus propias reacciones emocionales. Preguntarte si lo que te piden realmente tiene sentido, o si solo están usando tus valores en tu contra. No todo lo que provoca incomodidad proviene de una falta real. A veces, simplemente es una trampa diseñada para doblegar tu voluntad. Y sobre todo, hay que recordar que equivocarse no te hace menos humano. Negarte a cumplir expectativas impuestas desde la manipulación no debería hacerte sentir mal. Es una forma de proteger tu integridad. Al final del recorrido, la psicología oculta se revela como un universo complejo, una arquitectura hecha de intenciones escondidas, susurros disfrazados de verdad y estrategias construidas en la penumbra. Aquí, la mentira no siempre suena falsa, y la manipulación rara vez se presenta como una amenaza directa. Se desliza, se disfraza, y por eso, entenderla es el primer paso para escapar de su abrazo silencioso. Déjame contarte algo. No es una historia que suela compartir fácilmente, pero creo que ha llegado el momento. Lo que estás a punto de escuchar es una confidencia, un relato que guarda muchas de las técnicas que hemos analizado, pero encarnadas en una sola persona. Si prestas atención, quizás reconozcas algunas señales que alguna vez también se cruzaron en tu camino. Su nombre era Elías. Un hombre que no gritaba para hacerse escuchar, pero que tenía esa clase de presencia que hacía que los demás bajaran la voz cuando él entraba. Tenía los ojos de alguien que observa más de lo que habla y una sonrisa tan cuidadosamente medida que parecía diseñada para generar confianza sin esfuerzo. Muchos decían que era carismático. Yo aprendí, tarde, que era algo más peligroso. La historia comienza hace casi 5 años, cuando conoció a Clara. Ella tenía apenas 24, soñadora, inteligente, con una sensibilidad que pocas veces he vuelto a ver en alguien. Él le doblaba la edad. No importó. Él supo cómo entrar. No por fuerza, ni por insistencia. Entró por los vacíos. La escuchó como nadie lo había hecho antes. Le hizo sentir que sus silencios eran importantes, que sus cicatrices eran admirables. Ella, que no tenía intención de enamorarse, cayó sin darse cuenta. Durante los primeros meses, Elías era todo lo que ella había deseado. La apoyaba, la alentaba, parecía conocerla mejor que ella misma. Pero algo cambió. Fue sutil al principio. Una broma que la hacía sentir tonta. Una opinión minimizada. Un elogio que sonaba a comparación disfrazada. Luego vino la culpa. La hacía sentir responsable por sus frustraciones, por su cansancio, por su silencio. Si ella no contestaba el teléfono, él se alejaba. Si ella salía con sus amigas, él pasaba 2 días sin hablarle. Nunca reclamaba abiertamente. Solo se apagaba. Y Clara, con ese corazón enorme, intentaba llenar ese vacío. Él la manipulaba sin una palabra. Luego comenzó a usar la vergüenza. Le decía que no debía vestirse así, que hablaba demasiado, que se reía de forma exagerada. Lo hacía con una voz suave, como si se lo dijera por su bien. Pero ella se fue apagando. Poco a poco. Yo la vi. Vi cómo dejó de hablar como antes, cómo dudaba al vestirse, cómo necesitaba su aprobación para las cosas más pequeñas. Y aún así, lo defendía. Elías no levantaba la voz. No golpeaba. No la obligaba a nada. Pero había dominado todas las formas invisibles de control. Era un arquitecto del sometimiento emocional. Usaba la seducción, la culpa, la escasez, el engaño. Decía que nadie la querría como él. Que estaba con ella porque él era distinto. Que ella era especial, pero frágil.
que tenía suerte de que alguien como él la amara con tanta paciencia. Un día, Clara desapareció. No literalmente. Su cuerpo seguía allí, pero su risa, su brillo, su fuerza, todo eso se había ido. Fue entonces cuando decidí intervenir. Con cuidado, con respeto, le dije que la extrañaba, que yo recordaba cómo era antes, que tenía derecho a cuestionar, que el amor no debía sentirse como una deuda constante. Al principio se enojó, luego lloró, luego guardó silencio durante semanas. Pero algo en ella despertó. No fue de un día para otro. Fue un proceso largo, doloroso, pero un día lo dejó. Se fue sin despedidas. Cambió de ciudad, cambió de entorno, cambió de espejo. Hoy Clara volvió a escribir. Publicó su primer libro. Y cuando la veo, cuando la escucho, sé que volvió a encontrarse. No del todo, quizás nunca se vuelva del todo, pero volvió. Y te comparto esta historia porque tal vez tú también conoces a un Elías. O tal vez lo fuiste. O tal vez estás al borde de caer en la red de uno. Reconocer las señales puede salvar más que tu tiempo. Puede devolverte la vida. Si esta historia resonó contigo, si sientes que en algún rincón de tu experiencia hay hilos parecidos, te invito a que lo compartas. Deja un comentario. Suscríbete si no quieres perderte las próximas historias. Dale me gusta para que el algoritmo sepa que hay quienes desean hablar de lo que casi nadie se atreve. Aquí no juzgamos. Aquí revelamos. Antes de cerrar, quiero que te lleves esto: la manipulación rara vez grita. Susurra. Se esconde en gestos, en promesas, en afectos a medias. La psicología oculta no es solo un conjunto de técnicas frías. Es una forma de moldear realidades. Pero conocerla es aprender a protegerte. Y también es aprender a no usarla. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, observa las sombras. A veces, lo que se oculta en ellas dice más que lo que brilla a plena luz.